Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, tanto a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y este pequeño grupo de hermanos también en este lugar. Que Dios bendiga a cada uno y su palabra en esta hora igualmente que sea bendecida por él. Gracias a nuestro hermano Leonardo por la lectura que nos ha hecho el favor de traernos, basado allí en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Este profeta llamado Daniel, uno de los profetas mayores, uno de los 5 profetas mayores. Y hace años, hermanos, me estaba acordando que las clases de nuestros niños algún tiempo fueron basadas en los valores que se requieren para la vida diaria, hermanos, en los cuales lamentablemente muchas veces o muchos de ellos se han perdido, tal vez no en su totalidad, pero sí se han perdido en algunas familias, en algunas personas, y nosotros necesitamos de estos valores para que nuestra vida sea mejor, tengamos mejor relación unos con otros y sobre todo para tener una mejor relación con nuestro Dios. Esos valores son importantes, hermanos, también para salir adelante en tiempos de prueba. Y ese será nuestro tema en esta tarde, hermanos. Valores de un siervo de Dios en tiempo de prueba o en tiempos de prueba. Valores de un siervo de Dios en tiempos de prueba. Y nos vamos a basar, hermanos, precisamente en parte de la historia de este hombre llamado Daniel. Y bueno, en el capítulo 6, hermanos, de este libro de Daniel, se narra una de tantas cosas que podemos aprender de este personaje, ya sea de él directamente, o también podemos aprender otras cosas que están relacionadas con él, por ejemplo, algunas visiones que él tuvo, etcétera. Pero de Daniel, hermanos, vamos a aprender algunos valores necesarios para estar en tiempo de prueba. Muchas veces, hermanos, la carencia de estos valores hacen que nosotros no pasemos las pruebas. Las pruebas están hechas con la finalidad de que nosotros las pasemos. En las escuelas nos ponen un examen y vamos a ver qué tanto hemos aprendido de la clase que el maestro o la maestra nos ha dado. Bueno, estas pruebas también, las que Dios nos pone, también tienen esa finalidad, hermanos, de ver qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos madurado, como para poder sobrepasar tal o cual prueba. Y bueno, las pruebas, hermanos, son algo que son parte de la vida del cristiano. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo cuando nos hallemos en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es una cadena, hermanos, porque luego todavía nos sigue diciendo que más tenga también su obra, la fe, la paciencia, tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Es decir, en tiempo de prueba necesitamos ciertos valores para poder continuar con nuestra vida cristiana adelante. Hoy en día sabemos que hay una gran prueba. Bueno, hay muchas pruebas, pero la mayor de ellas ya sabemos cuál es, relacionada con las enfermedades, y no solamente en una región, sino en muchas partes del mundo. Y eso muchas veces causa, hermanos, que el cristiano desmaye, ya sean pruebas que solamente le vienen a él o a su familia, o como en este caso una prueba que es nacional, es internacional, y muchas veces, lamentablemente, no pasamos las pruebas. Y Dios permite que seamos probados, como decíamos hace un momento, en cuanto a una prueba de un examen en la escuela, pues para ver qué tanto hemos crecido como cristianos, qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos aprendido de las cosas de Dios. Porque una cosa, hermanos, es sentarnos como lo hacemos normalmente y escuchar la predicación o la clase de cualquiera de nuestros hermanos quienes nos instruyen. Y otra cosa es poner esto que aprendemos
en práctica en la vida diaria y sobre todo en tiempos de pruebas. Y bueno, vamos a ver, hermanos, algunos valores que Daniel nos enseña para que nosotros también los tomemos como ejemplo y también podamos pasar las pruebas. Así que nuestro tema, valores de un siervo de Dios en tiempo de prueba, vamos a ver en primer lugar, hermanos, lo que Daniel nos enseña acerca de las pruebas. Pero antes quiero mencionarle, hermanos, que en el capítulo 5, antes de la parte que vamos a empezar a leer nosotros, en el capítulo 5 se menciona a un hombre llamado Darío y también nuevamente es mencionado aquí en el capítulo 6. Bueno, según algunas personas, algunos han llegado a pensar que este hombre en la historia de la humanidad no lo encuentran Daríos posteriores a este tiempo, pero no anteriores. Y entonces algunos empiezan a criticar, ¿verdad? Que la Biblia tiene fallas y cosas de esas. Sin embargo, hay otras opciones en las cuales nosotros podemos entender. Algunos creen que es el mismo rey Ciro que vamos a encontrar en otros capítulos más adelante. Pero esta historia es real, es verídica y es necesario que la tomemos en cuenta para que nosotros también podamos aplicar, no una historieta, no una leyenda, sino una realidad de nuestras vidas y que Daniel nos pone esta enseñanza. En primer lugar, hermanos, vamos a ver qué valor de este siervo llamado Daniel utilizó en tiempo de prueba. Y la primera que quiero que consideremos, hermanos, es que Daniel mostró el valor de la fidelidad. Mostró el valor de la fidelidad. Podríamos decir en cierta manera, hermanos, que es muy fácil ser fiel cuando no hay prueba, cuando nuestra vida va todo tranquilo. Pero cuando llegamos al momento de las pruebas, hermanos, ahí es donde debemos nosotros dar a conocer que en realidad somos fieles a nuestro Dios. Podemos entender, hermanos, en esta parte del capítulo 6, que a Daniel lo iban a echar a un foso con leones. Fíjese primeramente en el versículo 1 al 4, donde nos leyó nuestro hermano. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Porque había en él un espíritu superior, nota esta parte. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, pues les llegó la envidia, les llegó el celo, y entonces estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para que Daniel cayera, hermanos. Dice aquí, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, es decir, con el reino donde estaban ellos viviendo. Bien, encontramos aquí lo siguiente, hermanos, estamos hablando ya de Media y Persia. Encontramos aquí lo siguiente, que ellos iban a tratar de hacer caer a Daniel en algo relacionado con el reino. Sin embargo, fíjense cómo termina el versículo 4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Es el primero de los valores que quiero que resaltemos de Daniel. Estos hombres tenían el poder para de alguna manera hacer caer a Daniel. Eran personas de mucha autoridad, pero no eran personas que estuvieran del lado de Dios, sino del lado contrario de Dios. ¿Cuál fue la razón de que en esta prueba Daniel no cayera? Bueno, porque pues que él tenía el valor de la fidelidad a nuestro Dios. Estos valores, hermanos, se enseñan desde nuestras casas, pero muchas veces no se tiene esa oportunidad. Encontramos a Daniel, hermanos, que él tenía este valor desde que era niño o bien desde su juventud.
podemos asumir que los padres de Daniel le inculcaron este valor de la fidelidad. Porque si usted ve en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando Daniel era aún muy joven, él demuestra su fidelidad a Dios. En el capítulo 1, versículo 8, antes de llegar a esa parte, lo que le pasó aquí a Daniel es que ellos, junto con los otros 3 varones hebreos, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Empezando, hermanos, ahí ya hay una dura prueba para ellos. Y habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y ya estando ahí, el rey en este caso de Babilonia, decide que haya alguien que escoja de entre los jóvenes que han venido en la cautividad aquí a Babilonia, que escogiera a unos jóvenes que tuvieran ciertas características. Entre ellos estaba Daniel. Mire cómo dice el capítulo 1, versículo 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. La Biblia no nos dice cuántos jóvenes habían ido a Babilonia cautivos. Seguramente eran muchos, pero escogieron a estos 4, entre ellos Daniel. Y una de las cosas que vemos en el resto de la historia es que el rey de Babilonia había puesto que ellos se alimentaran con el alimento que el mismo rey de Babilonia consumía diariamente. Pero resulta, hermanos, que este alimento era sacrificado a los ídolos, en especial a el ídolo Marduk, que era uno de los ídolos que había en Babilonia. Y comer de eso era para ellos comer algo que Dios tenía ya prohibido desde capítulos, o más bien desde libros antes en el Antiguo Testamento. Y fíjese bien, hermanos, ¿dónde encontramos que empieza a detectar uno este valor en Daniel? Y es en el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Esta frase es muy importante, hermanos, y muy necesaria en nuestras vidas. Que nosotros también propongamos en nuestro corazón lo mismo que se propuso Daniel. Dice aquí, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, hermanos, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cómo sería ese alimento, hermanos? ¿Cómo sería? Era alimento de rey, me imagino yo, lo mejor, lo más delicioso. Sin embargo, también era algo que era para los ídolos. Y Daniel, en su corazón, se propuso no contaminarse. ¿Por qué? Porque él tenía un valor que le habían enseñado seguramente sus padres y que había aprendido antes de llegar a Babilonia. Y ese era el valor, hermanos, de la fidelidad a Dios. Estando lejos de Israel, pues allá, entre comillas, pues casi nadie nos ve. Mira, vamos a comernos la comida del rey. No tenemos de otra. Pero no fue eso lo que estaba en el corazón de Daniel, sino ser fiel a Dios en los mandamientos de no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, desde muy joven encontramos a un Daniel que estaba lleno de fidelidad en su vida. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, hermanos, trataron de alguna manera, los babilonios, de cambiar la identidad, de cambiar la cultura, de cambiar la religión de estos jóvenes, e incluso les cambiaron los nombres, con la finalidad de que olvidaran su religión y con ello olvidaran a su Dios. Pero a Daniel no se le olvidó su Dios, porque él era un hombre fiel a su Dios. Y no solamente, hermanos, él se propuso esto, sino que además él cumplió esa propuesta en sus vidas, en la de él y los 3 jóvenes que estaban con él, Sadrach, Mesach y Abednego, y no se contaminaron. Y podemos ver que Daniel,
habló ahí con el jefe de la guardia y ya le da, o le dice, ¿verdad?, lo que usted y yo conocemos, de que haga una prueba con ellos, de que comieran durante 10 días solamente verduras. Haz una prueba nada más. Este hombre, que era el jefe ahí, podía llegar a la cárcel, incluso a la muerte. Sin embargo, Daniel le dice sabiamente, mira, haz una prueba nada más. Dicho de otra manera, si en 10 días nos ves peor, bueno, entonces sí, cámbianos la comida. Pero resulta que sus rostros eran más completos, más bellos, su rostro, su piel, ahora que estaban alimentándose de verduras y no alimentándose de aquella comida, aunque sabrosa, aunque deliciosa, que estaba dedicada a los dioses. En un ambiente, hermanos, netamente idolátrico, Daniel confió en Dios y en vez de comer aquello que era para mal, él se alimentó de algo que sí estaba autorizado por nuestro Dios allá en el Antiguo Testamento. Así que nosotros podríamos decir, no, pues eso es bien fácil. Pero y en un ambiente de esos, hermanos, de idolatría, rodeado de idolatría, Daniel no se contaminó porque en primer lugar, él se propuso en su corazón esta cuestión, hermanos. Y en este ambiente era muy fácil caer. Sin embargo, Daniel no cayó en esta provocación. Es posible que Nabucodonosor no sabía de qué tipo de comida debían ellos de comer de acuerdo a su religión. Sin embargo, ellos se propusieron esto y no se contaminaron. Esa parte, esa palabra, hermanos, es bien importante. Se propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Es decir, no ensuciarse de aquello que ellos podían haber comido, pero que rechazaron. Entonces, vamos a ver dentro de este mismo valor, que es el valor de la fidelidad, vamos a considerar ahí en el capítulo 2 de Daniel, otro ejemplo de fidelidad de parte de Daniel. Recuerden que aquí en el capítulo 2 vamos a encontrar que Nabucodonosor tuvo un sueño, hermanos, que de acuerdo a lo que mismo Nabucodonosor dice que él se le había olvidado. Dice, olvidé el asunto. Y hay por ahí 3 posibles interpretaciones de esta frase donde él dice, olvidé este asunto. Y una de ellas es que probablemente no lo había olvidado, sino que más bien estaba buscando una manera de probar a aquellos que eran sus magos, sus astrólogos, a ver qué tanto podían ellos hacer. Otra opción es que probablemente él lo olvidó solo parcialmente. Y entonces muchos detalles de su sueño él no se podía acordar. Y otra más era que lo olvidó completamente. Sin embargo, se levantó turbado, asustado, preocupado, y entonces nadie podía interpretarle este sueño. Lo que él quería no solamente era la interpretación. Lo que él quería era que le dijeran qué soñé o qué soñó y además cuál era su interpretación. Esto, hermanos, estaba incluso poniendo en peligro de muerte a Daniel mismo. Por eso le digo, hermanos, que este es un valor que Daniel utiliza en tiempo de prueba. Porque Daniel mismo, hermanos, estaba a punto de morir en dado caso de que él no pudiera hacer esta labor de interpretar este sueño. Bueno, lo sabemos, hermanos, porque Daniel no solamente era alguien ahí importante, sino que dentro de esta lista iban a morir todos los sabios, y a Daniel se le consideraba también como un hombre sabio. Entonces, cuando ya lo iban a llevar a muerte, dice la escritura, hermanos, que Daniel habló ahí con Arioc, aquel personaje, y le hace llegar a la presencia del rey. Y encontramos aquí, hermanos, que Daniel le dice al rey que le dé tiempo. Podemos interpretar tu sueño, podemos decirte que soñaste, pero dame tiempo. Y aquí encontramos algo muy importante, hermanos, que debemos aplicar también a nuestras vidas. Daniel interpreta el sueño, mas no se apresura a hacerlo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjese el capítulo 2, versículo 16 al 18.
antes de dar cualquier interpretación, Daniel, fíjese lo que va a hacer. Capítulo 2, versículo 16 al 18. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Aquí encontramos esto, hermanos, que Daniel y sus compañeros podían haber muerto también. Entonces estaban en un momento de prueba y el rey le da la oportunidad, le da algo de tiempo, y entonces va con sus compañeros y les pide que oren. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, y Dios mismo, hermanos, le da a Daniel la respuesta y le dice cuál es el sueño, de alguna manera se lo hace saber, y cuál es su interpretación. Y entonces Daniel, ¿qué hace? Daniel ora a Dios mostrando su fidelidad a él. Entonces Daniel va con este hombre llamado Nabucodonosor y ya le dice qué es lo que soñó. Usted y yo ya sabemos qué fue lo que soñó, pero en ese momento aquellos hombres no sabían qué es lo que habían soñado. Probablemente ni Nabucodonosor sabía qué había soñado. Y usted sabe que lo que Nabucodonosor soñó fue aquella estatua gigante que estaba dividida o formada por diferentes materiales. Y entonces le dice Daniel al rey, le dice: mira, la cabeza, lo que tú soñaste es una figura cuya cabeza es de oro, sus brazos y su pecho es de plata, su vientre y muslos es de bronce, mientras que sus pies tienen una combinación de hierro, pero también de barro cocido. Y le dice: mira, esa cabeza eres tú. Yo me imagino a Nabucodonosor, tal vez, como decimos vulgarmente, levantándose el cuello: yo soy la cabeza, soy el de mero arriba, soy el de oro. Pero cuando le sigue dando la interpretación, se da cuenta que esa cabeza va a ser derrocada. ¿Por quiénes? Por los que venían después, que eran el imperio medo-persa. Y esos a su vez iban a ser derrocados por el imperio griego. Y con los años iba a ser derrocado por el siguiente, representando los pies, por el imperio romano. Así que todo esto es la interpretación de Daniel, hermanos. Pero es muy importante que tomemos en cuenta que Daniel fue fiel a Dios y muestra su fidelidad orando a Dios y no contaminándose con el alimento que ya estaba siendo separado para él. Así que en momentos de prueba, ¿qué valores debe tener el cristiano? Bueno, el primero de ellos, hermanos, es la fidelidad. Daniel fácilmente, o cualquiera de nosotros fácilmente, es muy probable que hubiéramos caído. ¿Por qué? Porque estábamos en una prueba bastante difícil. Estaban en una prueba bastante dura. ¿Qué pasa con muchos cristianos, hermanos, en el momento de la prueba? Cuando pasamos esa prueba, hermanos, nos hacemos más fuertes. Y vendrán otras pruebas y nos hacemos más fuertes todavía. Lamentablemente, cuando nosotros no pasamos esa prueba, entonces nos vamos haciendo lo contrario, nos vamos debilitando. Muchas veces en la primera prueba, muchos cristianos se alejan de Dios. Otros continúan a la segunda, y a la tercera o cuarta caemos. Pero necesitamos, hermanos, saber que si queremos llegar al tercer cielo, necesitamos usted y yo tener esta fidelidad. Oh, hermano, es que hay una pandemia, ¿cómo? No importa. Usted y yo necesitamos tener fidelidad a nuestro Dios. Hermano, no puedo mostrar fidelidad porque ¿cómo me voy a reunir si no hay reuniones? Bueno, es que la fidelidad y la constancia son hermanas, pero no es lo mismo. Así que si no me puedo reunir físicamente, lo puedo hacer a través de estos medios. Las pruebas en algunos casos, hermanos, están haciendo que hermanos no se reúnan ni por estos medios tampoco. Así que el local, hermanos, donde nos reunimos, este local, este edificio, es muy importante para nosotros. Sin embargo, no nos limita a estar en ese lugar. Podemos hacerlo en cualquier lugar. Obviamente, como se decía en la mañana, si sabemos que la iglesia está reunida y yo no estoy reunido, bueno, hay algo mal en nosotros. Pero estoy hablando bajo estas circunstancias, hermanos.
que muchos cristianos no han pasado esta prueba porque les faltó el valor de la fidelidad. Vamos a ver otro más. Estamos viendo, hermanos, el tema valores de un siervo de Dios en tiempos de prueba. Y acabamos de ver uno de esos valores en Daniel y es el valor de la fidelidad. ¿Qué otro valor encontramos en Daniel en tiempos de prueba? El segundo valor que vamos a considerar aquí, hermanos, es el valor de la integridad. El valor de la integridad. ¿Qué es esto de integridad? Bueno, quiero que volvamos otra vez al 6.4. Ahí en Daniel, capítulo 6, versículo 4. En la parte última, dice aquí, hermanos, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y fíjense lo siguiente, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es integridad. Y para ampliar un poquito más de qué estamos hablando, viendo algunos diccionarios encontramos lo siguiente. Integridad es una palabra, hermanos, que significa firmeza, fe, y también significa, hermanos, estar de alguna manera en integridad, como estamos diciendo. Lo que quiero decir, hermano, aquí es que algunas traducciones ponen firmeza y otras traducciones le ponen integridad. ¿Qué significa? ¿De dónde viene esta palabra integridad? Bueno, viene del latín y significa totalidad, significa robustez, significa intacto, significa entero, completo, no alcanzado por el mal, pureza original y sin mancha. Eso es lo que significa la palabra integridad. Esta misma palabra integridad en nuestro idioma, obviamente, la podemos encontrar también en el libro de Job. Usted sabe, hermanos, que Job estaba pasando también por pruebas bastante grandes, muy grandes estas pruebas que estaba pasando Job. Y Job, ahí en el capítulo 2, versículo 9, en capítulo 2, versículo 9, fíjese lo que le dijo su mujer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Para entenderlo mejor, quiero que pongamos estas definiciones en vez de esta palabra. Encontramos en Daniel y encontramos en Job toda esta definición. Imaginémonos, hermanos, que a Job se le está diciendo, a su mujer le está diciendo, Job, en esta prueba, que ya perdiste a todos tus hijos, que ya perdiste todo tu ganado, que ya perdiste tu salud, aún retienes tu integridad, aún retienes, Job, tu totalidad, tu robustez a pesar de lo que está pasando, aún estás siendo intacto, que no te ha llegado el mal y sigues con tu fidelidad, sigues siendo siervo de Dios. De otra manera también le está diciendo a esta mujer, Job, ¿tú sigues completo a pesar de todo lo que está pasando? ¿Acaso no te ha alcanzado el mal? ¿Sigues con tu pureza original, Job? ¿Sigues sin mancha a pesar de la prueba? Eso es lo que le está diciendo su mujer a Job. Y esto es lo que encontramos también en Daniel. Esa pureza, esa entereza, el ser completo, todo esto lo encontramos en Daniel. Recuerde que estos hombres querían hacer caer a Daniel y ellos tenían un poder fuerte sobre Daniel en el sentido de que ellos eran igual que ellos, que él en cierta manera en cuanto a grados. Sin embargo, ya nos dijo el versículo anterior que Daniel tenía un espíritu superior a todos esos gobernantes, a todos esos sátrapas. Y aquí encontramos en el capítulo 6, versículo 4, que dice que no podían encontrar falta en él porque no tenía ningún vicio, ni tampoco falta fue hallado en él. Dicho de otra manera, a Daniel no lo pudieron hacer caer porque estaba lleno de integridad. Es decir, estaba completo,
el mal no le estaba alcanzando, etcétera. Déjeme le leo lo siguiente respecto a la integridad. Con respecto a una persona, la integridad personal puede referirse a un individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, que es apropiado, que tiene respeto por los demás, que es responsable, disciplinado, leal, pulcro, que tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto es atento, correcto e intachable. Es lo que estamos viendo en Daniel, hermanos. Que en el momento de la prueba, él era un hombre que estaba lleno de integridad, era un hombre íntegro. La integridad es un valor, hermanos, que se necesita cuando hay pruebas. Cuando llegan las pruebas y nos demolemos, nos desmoronamos, pues es porque no había integridad en nosotros. Entonces, la integridad, como es un valor que podemos buscar y podemos alcanzar. Pero muchas veces no somos hombres y mujeres de integridad. Ustedes saben que en la congregación tenemos muchos hermanos ancianitos. Algunos de ellos conocían el Evangelio en los últimos años, pero otros conocían el Evangelio desde hace 40 y tantos años aquí en la congregación. Una de ellas acaba de fallecer, nuestra hermana María. Y yo les preguntaba a los jóvenes, les decía, ¿acaso creen ustedes que la hermana llegó a esta edad siendo fiel a Dios porque a ella no le tocaron pruebas, le tocó bien facilito? No. Todos esos hermanos pasaron por pruebas. ¿Pero por qué llegaron hasta el final? Porque eran hombres y mujeres íntegros. Y que como eran siervos íntegros de Dios, pudieron alcanzar la meta. Ellos fueron o hicieron lo que dice Juan en Apocalipsis. Ellos fueron fieles hasta la muerte y por lo tanto Dios les ha de otorgar la corona de justicia, porque fueron fieles a pesar de todo lo que vino a él. En este caso, a Daniel y a otros personajes, hermanos, que podemos encontrar en la Biblia. Fíjese, durante su integridad, ora aún bajo un edicto que estaba poniendo en peligro su vida misma. Si usted sigue leyendo este capítulo, hermanos, la trampa que le estaban poniendo a Daniel y al mismo rey Darío, la trampa que le estaban poniendo era que nadie en 30 días podía orar a alguien que no fuera el mismo Darío. Recuerden que a los reyes muchas veces les tenía como dioses o semidioses. Y entonces, como ellos no podían hacer caer a Daniel en cuestiones del imperio, ya sabemos dónde le vamos a agarrar una falta, en las cuestiones de su religión. Y entonces, mira, Daniel siempre ora. Aquí es donde lo vamos a agarrar. Vamos a poner un edicto donde cualquier persona que ore a otro Dios que no sea el rey, esa persona va a ir al foso de los leones. Una dura prueba, hermanos. Y Daniel se enteró de esta prueba que estaba en él. Algunos de nosotros tal vez lo que hubiera hecho es simplemente, ¿sabes qué? Bueno, son 30 días nada más, hombre, pues no voy a orar a nadie. Es más, le voy a orar al rey. Hasta me le voy a poner de rodillas ahí, le voy a hacer algo ahí, ¿verdad? Pero Daniel no hizo esto, hermanos. Daniel, al enterarse de esto, fue otra vez a su casa. ¿Y qué hace? Abre las puertas del lugar donde estaba, que daban hacia Jerusalén, y simplemente él se puso a orar. Y lo hacía constantemente. Él se puso a orar, hermanos, en un momento en el cual que si él oraba, pues estaba en peligro su vida. Una dura prueba que Daniel pudo, gracias a su integridad, pasar esta prueba. Encontramos aquí, hermanos, que Daniel, él podía haber buscado la manera de no caer. ¿Sabes qué? Mira, esta vez pues voy a orar, pero pues voy a cerrar la puerta, las ventanas, nadie me va a ver. Pero no, él lo hace
como lo solía hacer. Eso lo encontramos, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 6, entre el 5 y el 10, encontramos que Él se acerca a Dios todavía más en los momentos de la prueba. Así que debemos considerar a Daniel como uno de los más grandes ejemplos en la Biblia de integridad. Así que él lo que hace es simplemente continuar, porque él era completo, él era íntegro. Bien, vamos a ver un tercer valor. Estamos viendo, hermanos, el tema valores de un siervo de Dios en tiempos de prueba. Y acabamos de ver en el capítulo 6, versículo 4, que Daniel tenía el valor de la fidelidad, pero también encontramos ahí en ese mismo versículo que Daniel tenía el valor de la integridad. Quiero ver, hermanos, un último valor. No tenía 3 valores solamente. Daniel tenía muchos valores, pero vamos a considerar solamente uno más. Daniel muestra aquí otro valor. Fíjense, vamos al capítulo 6, versículo 10, que ya lo hemos considerado porque es cuando Daniel vuelve a su cámara y abre las puertas de ese lugar y ora. Y aquí encontramos otro valor. Fíjense, el capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios como solía o como lo solía hacer antes. ¿Qué encuentro aquí en Daniel? Aquí encuentro otro valor, el valor de la perseverancia. El valor de la perseverancia. Encontramos algo, una frasecita aquí, hermanos, lo que está llena de significado. Y la frase es: como lo solía hacer antes. Estaba en un momento donde no debían orar, según el edicto, a ningún dios, excepto a el rey. Sin embargo, Daniel, que era un hombre íntegro, va a su casa, se pone a orar y lo hace esto 3 veces al día. Y esto, como dice aquí, como lo solía hacer antes. Si usted y yo, hermanos, antes de la prueba que está viviendo la iglesia en muchas partes, si antes de ese tiempo nosotros éramos constantes en reunirnos y ahora no me puedo reunir físicamente, sea usted o le invitamos a que seamos constantes para reunirnos a través de estos medios. Ya sabemos que nos estamos reuniendo entre semana, pero también estamos limitados en cuanto a cantidad. El domingo todavía no. Sin embargo, nosotros podemos seguir, hermanos, congregándonos, constantes, hermanos, perseverantes en la oración. Si usted quiere alcanzar el cielo, quiero recurrir a un dicho que dicen por ahí: el que persevera, alcanza. Y nosotros en la vida cristiana se aplica muy bien ese dicho, ese refrán. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos perseverar. Mas el que perseverare hasta el fin, dice la Escritura, este será salvo. Encontramos a Daniel como un hombre constante en la oración. Y es lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Solo quiero resaltar una frasecita: constantes en la oración. Constantes en la oración. Bueno, si usted o yo no éramos hombres y mujeres de oración, entonces busquemos la manera de ser hombres y mujeres de oración. Y si ya era usted un hombre, una mujer, un siervo de Dios de oración, persevere siguiendo en la oración. Jamás podemos decir: ¿sabe qué, hermano? Ya oré mucho. No, ya es demasiado. Hermano, jamás podríamos decir que ya hemos orado demasiado. Sino que siempre Dios está atento, dice la Escritura, a las peticiones de sus hijos. Pero necesitamos ser constantes en la oración, hermanos. Si antes orábamos, ahora necesitamos orar más. Hay personas, hermanos, que nunca oran a Dios, incluyendo cristianos, que nunca oran a Dios, pero cuando llega una prueba, es entonces cuando sí oran a Dios. Bueno, si usted no era un hombre o mujer de oración y ahora tiene la prueba,
pues acuda a Dios a través de la oración y sea constante en la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nos lo dice Santiago 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos habla, hermanos, de la potencialidad de la oración. Y no es el hecho de que usted diga algo, sino el hecho de que Dios la escucha y que Él va a obrar de acuerdo a la voluntad de Él. Pero necesitamos nosotros, como dice la Escritura, como dice Pablo a los romanos, ser constantes en la oración. De lo contrario, hermanos, nosotros estaremos indefensos, completamente indefensos. Si usted sigue leyendo la historia de Daniel aquí en el capítulo 6, vamos a llegar a la conclusión de que cuando él es echado en el foso de los leones, Dios cerró la boca o el hocico de los leones. De una forma milagrosa, Dios hace que estos leones no ataquen a Daniel. Y si seguimos leyendo, hermanos, nos damos cuenta que el rey ahora castiga a esos sátrapas y los hace que los echen en el foso, incluso con familias, hermanos. Y dice la Escritura que todavía no caían al suelo cuando los leones ya estaban devorándolos. Así que esto fue un castigo para aquellos que estaban tratando de hacer caer a un fiel siervo de nuestro Dios, pero que mostró el valor de la constancia. Quiero que note esta parte, hermanos, que Daniel seguía bajo un mismo tono, es decir, seguía orando a Dios, seguía sirviendo a Dios, y quiero que note la constancia, la perseverancia en algunas frases que el mismo rey Darío dijo de él. Vea conmigo, por favor, ahí en el capítulo 6, versículo 16 al 20. Entonces el rey mandó que trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú, note esta parte, hermanos, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Es decir, nos está enseñando Daniel el valor de la perseverancia. El Dios a quien tú continuamente sirves. Sigamos leyendo, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, no cenó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, como según vemos era costumbre. Pues se levantó muy de mañana, dice el versículo 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, ¿qué dice aquí, hermanos? Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, nota otra vez esta frase, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Lo que me llama la atención aquí, hermanos, es quién está diciendo que Daniel era un hombre constante. No era él. Daniel no estaba presumiendo, es que yo soy constante, yo soy perseverante, yo siempre sigo fiel. No, sino que otra persona lo notó. Es importante que los vecinos, que los amigos, nuestros familiares noten que a pesar de lo que hay, nosotros seguimos constantes, seguimos perseverantes. No sé si se acuerdan, pero recién que empezaba todo esto, hermanos, el hermano Salvador mencionó que otra persona le mencionó que antes de que viniera todo esto, pues ya había hermanos que no se estaban reuniendo, lamentablemente, ya había hermanos que no se estaban reuniendo. Y algunos de nosotros llegamos a visitarlos antes de ese tiempo. Y le preguntaba a este hermano, al hermano Salvador, ¿será que ahorita ellos se estén conectando con nosotros? Pues no, ¿verdad? Las posibilidades son muy remotas. Si no venían cuando estaba todo en la reunión normal, pues ahora seguramente menos lo están haciendo. Pero no puedo juzgar, tal vez algunos sí lo estén haciendo. Por lo tanto, hermanos, en esta hora hemos visto valores de un siervo de Dios en tiempos de prueba,
Y vimos, hermanos, el valor de Daniel, de la fidelidad, pero también vimos el valor de la integridad y vimos también el valor de la constancia y de la perseverancia. Quiero animarle, hermanos, que en su casa y los que estamos aquí, sigamos siendo perseverantes, sigamos siendo siervos fieles de Dios, que sigamos siendo íntegros, y si no lo hemos hecho, que busquemos lograrlo, para que así, hermanos, el día que venga la prueba, usted y yo podamos pasar la prueba. Algunos tal vez se han desmotivado, yo creo que sí, lo hemos sabido. Sin embargo, hay veces que otros se desmotivan por cosas más pequeñas, que porque el hermano no lo saludó, ya no quiere ir porque el hermano Leo ni me saluda ahí. ¿Qué quiere ir ahí? ¿Verdad? No le hicieron nada y ya no quiere nada con el Señor. Nosotros estamos bajo una prueba y algunos ya no quieren nada con el Señor. Pero piense en otros que tuvieron otras pruebas peores que esta. Job es uno de ellos, Daniel es uno de ellos, el Señor Jesucristo es uno de ellos, y sin embargo ellos siguieron adelante. Otro de ellos que ni de nombre conocimos fueron los primeros cristianos que fueron aserrados, fueron muertos con el fuego, etcétera. Ellos pasaron por pruebas. ¿Y qué sucedió? Ellos seguían adelante, hermanos, en el camino de Dios. Hay una historia en el tiempo de los primeros cristianos, de aquella mujer llamada Felicitas, o Felicidad, de acuerdo a algunas traducciones, y otra compañera de ella, ahorita no tengo el nombre en mente, pero a ellos les pusieron una gran prueba. No recuerdo si en el Coliseo o en el Circo Romano, a esos cristianos los pusieron ahí en el centro del ruedo de aquel lugar, y entonces iban a sacar a animales salvajes para que los devoraran. Y una de ellas, de estas dos mujeres, estaba parada y una vaca salvaje va y arremete contra ella, y según la historia la aventó muchos metros. Pero ella pudo haber evitado esto, hermanos. ¿Sabe cómo? Diciendo, no, ya no creo en Dios. No, ya no voy a ser cristiana. Pero no, ella, sabiendo de esto, siguió adelante, hermanos. Siguió ella adelante. Y dice la historia, hermanos, que sus ropas se habían roto y ella, como pudo, trató de cubrirse su cuerpo con la tela que le quedaba, y viene otra vez la vaca, hermanos, y la vuelve a azotar y muere esta mujer ahí. Y nosotros queremos dejar de ir a las reuniones porque el hermano no me saluda, o porque el hermano pues me cae mal, o por la razón que quiera. Pero tal vez no estamos pasando pruebas, como dice la Escritura, hasta la muerte. Así que le animo, hermanos, a que sigamos adelante. Este tiempo va a pasar, se va a acabar y vamos a continuar con nuestras actividades, pero hay que esperar un poco más. Pero necesitamos ser fieles. Y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, necesitamos igual ser fieles hasta la muerte, y entonces nuestro Dios, a través del Señor, nos va a dar la corona de la vida. Que el Señor bendiga su palabra.